Noticias de hoy 24H/vertical, Álvaro Uribe cambió discurso frente a presencia de FARC en Congreso. El exmandatario dijo que prefiere a un colombiano en el Congreso que en la actividad criminal. La discusión del proyecto para darles representación política a las víctimas en el conflicto sirvió para escuchar las posiciones del gobierno y del Centro Democrático sobre las circunscripciones especiales de paz. El expresidente Álvaro Uribe planteó la posibilidad de aprobar un acto legislativo que le entregue 8 y no 16 curules a los afectados por la violencia. Sin embargo, sorprendió el nuevo discurso que dio el exmandatario en la plenaria sobre la presencia de las FARC en el Congreso. Uribe reconoció que prefiere ver a los desmovilizados haciendo política. Desde el punto de vista humano, me parece muy importante tener la posibilidad de discutir con ustedes, me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel, lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio un mal ejemplo, señaló. El exmandatario afirmó que el presidente Iván Duque ha dicho que cree en una paz sin impunidad, con legalidad, con justicia, con reparación y no repetición. Yo, por ejemplo, a las personas de la FARC que están en este Congreso, les creo toda su voluntad de paz y de no repetición, pero muchos que han visto que el Estado no aplica justicia sienten en esa inaplicación un mal ejemplo para ellos seguir delinquiendo, manifestó. Sin embargo, senadores de las FARC arremetieron contra el expresidente Álvaro Uribe y le recordaron hechos del conflicto que involucran miembros de la fuerza pública. La senadora Griselda Lobo afirmó que lamento mucho que usted, señor senador Uribe, haga esa lectura de los acuerdos. Lamento muchísimo que no nos hagamos conciencia de lo que significa construir la paz con justicia social. Lamento que se olvide de los falsos positivos en nuestro país que tan dolorosamente hablan de Colombia, y que nos desplace como ocurrió con muchas familias y con la mía en Santander. Y lamento que se dé esa lectura de lo que han sido 54 años de conflicto en nuestro país, añadió. La oposición insiste en que se necesita la creación de 16 nuevas circunscripciones para darle representación política a los territorios más golpeados por la violencia. Mensaje de Uribe a los congresistas de FARC. En la plenaria del Senado se discutía sobre la creación de 16 circunscripciones de paz para las víctimas. En forma tranquila y de forma concertadora, el expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe Vélez le envió un mensaje a los congresistas del partido político FARC. El escenario del pronunciamiento del jefe del Centro Democrático fue la plenaria del Senado que discutía el acto legislativo sobre la creación de 16 circunscripciones de paz para las víctimas, reforma que el gobierno Duque y el uribismo la comparten, pero modificaciones profundas a lo pactado por el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Cuba. Uribe señaló que yo, por ejemplo, a las personas de las FARC que están en el Congreso, les creo toda su voluntad de paz y de no repetición, pero muchos que han visto que el Estado no aplica justicia sienten, en esa inaplicación de justicia, un mal ejemplo para ellos seguir delinquiendo.
Con esa idea, el exmandatario le dio fuerza a su postura conocida sobre los acuerdos de paz, y señaló que los mismos generan mal ejemplo, porque entre otras cosas los mismos con los mismos no hay justicia para los delitos de lesa humanidad. El senador, en tono pausado, incluso señaló que más allá de sentimientos, las personas, es muy importante la presencia de las FARC ahora en el Congreso. Señores de las FARC, a mí me parece bien importante tener la posibilidad de discutir con ustedes, me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel. Lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio un mal ejemplo. Planteó que pese a que en su momento el Centro Democrático votó negativo las reformas legislativas sobre los acuerdos de paz, en esta oportunidad están dispuestos a acompañar esta reforma, pero condicionó a que no sean 16 curules en la Cámara, sino 8, y dando participación a los militares que también fueron víctimas de la violencia. Por su parte, la senadora de las FARC, Griselda Lobo, o conocida en su actividad en la guerrilla como Sandra Ramírez, rechazó la postura del expresidente frente a los acuerdos de paz. Lamento mucho que no haya leído lo que significan los acuerdos de paz para Colombia y que no hagamos conciencia de lo que significa construir una paz con justicia social para nuestro país, afirmó la congresista. Para la tarde de este miércoles se espera continuar con la discusión de esta reforma constitucional, la cual está en el segundo de sus 8 debates. De ser aprobada en la plenaria del Senado, deberá tener 2 debates más antes del 16 de diciembre en la Cámara de Representantes. Álvaro Uribe cambió de parecer sobre exguerrilleros de las FARC en el Congreso. Cerrar interrogación. En plenaria del Senado, el expresidente reconoció la voluntad de paz de los excombatientes que hoy son congresistas, y respaldó su actividad política. No obstante, las sorpresivas declaraciones del senador, que se dieron en el segundo debate del proyecto que crea 16 curules para víctimas del conflicto, llegaron después de una crítica a los acuerdos de paz, porque según dijo, citó Blue Radio, muchos que han visto que el Estado no aplica justicia, ven en esa inaplicación de justicia un mal ejemplo para seguir delinquiendo. Señores de las FARC, a mí me parece bien importante tener la posibilidad de discutir con ustedes, me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel. Lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio un mal ejemplo, agregó Uribe, según la emisora. Por su parte, la senadora Griselda Lobo, del partido FARC, le respondió al senador, de acuerdo con Blue Radio, lamentando que no se haya leído lo que significa el acuerdo de paz para Colombia. Gobierno admite que no hay dinero para curules para las víctimas. El uribismo propone que sean 8 y no 16 las curules para los afectados por el conflicto. El gobierno se mostró en contra de la reforma que pretende entregar 16 circunscripciones especiales de paz para las víctimas de la violencia. Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, no hay recursos para financiar la creación de nuevas curules en la Cámara de Representantes que garanticen la participación política de los afectados por el conflicto.
El presupuesto general de la Nación para el 2019 está desfinanciado, los recursos para garantizar la implementación de los acuerdos de La Habana no existen en el Estado y el gobierno se ha visto obligado a diseñar estrategias para garantizar los subsidios y la política social, señaló. Afirmó además que la ampliación del número de congresistas no garantiza ningún tipo de reparación para las zonas del territorio tradicionalmente olvidadas. No son 16 curules más las que van a generar la institucionalidad. Esta discusión termina siendo una discusión estéril. La representatividad no está en ampliar el Congreso de la República. Hay que hacer una reflexión seria sobre lo que ha pasado con las finanzas del Estado, indicó. Gutiérrez dijo además que el Ministerio del Interior ha tenido que sortear las consecuencias de las promesas incumplidas del pasado gobierno. ¿Cuál es la representatividad real que requiere el país en este momento?, se preguntó la funcionaria. El Ministerio del Interior tiene a su cargo más de 90 mesas de concertación, de promesas incumplidas, de gente que debe desplazarse a Bogotá porque no encuentra soluciones en sus territorios, manifestó. Duraron 8 años, generando expectativa al país y a muchas comunidades, y hoy tenemos un ambiente de conflictividad, agregó la ministra del Interior. El uribismo y el Partido Conservador propusieron reducir a 8 el número de curules para las víctimas, como condición para respaldar el proyecto.